Me llamo Rafael Gómez, tengo 67 años y durante más de 3 décadas trabajé como arquitecto en Valencia. Dediqué mi vida a diseñar hogares para otros, pero siempre me quedó una deuda conmigo mismo: construir el mío, el verdadero, el que naciera del amor. Cuando me jubilé, en 2020, Lucía, mi esposa de toda la vida, me miró y dijo: Rafa, ahora sí, construyamos nuestro refugio. Vendimos el piso antiguo del centro y, con los ahorros de toda una vida, 1,2 millones de euros, levantamos una mansión de piedra y madera en las afueras de Javea, frente al Mediterráneo. Cada detalle hablaba de nosotros: el olivo centenario en el patio, símbolo de raíces, la fuente que imitaba el rumor del río donde la conocí, y una terraza amplia, pensada para las risas de los nietos que aún soñábamos oír correr. Creí que aquella casa sería el lazo que uniría a la familia para siempre. Nunca imaginé que, en realidad, estaba construyendo el escenario donde se mediría el valor del amor y la codicia. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez levantaste algo con amor, y luego descubriste que otros solo veían el valor del ladrillo, no el del corazón que lo construyó. Mis hijos siempre fueron distintos. Sergio, el mayor, es profesor en la universidad, metódico, tranquilo, de esos hombres que piensan antes de hablar. Mario, en cambio, nació con el fuego dentro. Ambicioso, impaciente, incapaz de aceptar un no sin sentirlo como una ofensa. Cuando Lucía y yo empezamos las obras de la casa, Sergio venía casi cada fin de semana. Traía planos, ideas, libros sobre jardinería. Discutíamos el diseño del porche mientras tomábamos café. Por momentos, sentía que la vida me devolvía a aquel joven padre que fui, cuando aún podía enseñarle algo. Mario, sin embargo, apenas llamaba. Desde su divorcio, vivía con un silencio que nadie sabía cómo romper. Durante meses intenté creer que su ausencia era temporal, que en cuanto la casa estuviera terminada, vendría. Porque, al fin y al cabo, esa casa la había soñado también por él, por la idea de reunirlos a los dos bajo el mismo techo, aunque solo fuera una vez al año. El verano de 2022 fue el punto de partida. La mansión estaba terminada, el olor a madera nueva se mezclaba con el del mar. Lucía pasó 2 días preparando una paella enorme, y yo me pasé la mañana colocando faroles en el porche. Cuando cayó la tarde, el cielo de Javea se tiñó de cobre y pensé que nada podía salir mal. Sergio llegó primero, con su mujer y las niñas. Los abrazos fueron largos, de esos que dejan olor a familia. A las 8, un coche gris se detuvo junto al portón. Mario bajó con unas gafas oscuras, el móvil en la mano y un gesto que no supe leer. «Bonita inversión, papá», dijo, sin saludar. «¿Ya decidiste quién se queda con esto cuando faltes?» Lucía se quedó quieta, con la cuchara de madera en el aire. Yo sonreí, torpemente, creyendo que era una broma. Pero no lo era. Había algo en su tono, algo que olía a resentimiento antiguo, como si en esa pregunta se escondieran años de comparación, de heridas no dichas. Durante la cena intentamos mantener la calma. Sergio hablaba del trabajo, las niñas corrían entre las sillas, y Mario apenas tocaba el plato. Observaba la casa con una mezcla de curiosidad y desdén, como si estuviera tasando cada rincón. «Has dejado tu firma en todas partes», comentó, levantando la vista hacia las vigas del techo. «Te ha salido cara la jubilación». «No se trata de dinero», le respondí. «Esta casa es para reunirnos, no para dividirnos». Él soltó una risa breve, amarga. «Ya veremos. Las casas, al final, también se reparten». Aquella noche, cuando todos se marcharon, Lucía y yo nos quedamos en silencio frente a la fuente del patio. El agua caía suave, como si intentara borrar lo ocurrido. «No le contestes con orgullo», me dijo ella, con esa serenidad suya que siempre me sostuvo. «Está perdido, no enfadado». Asentí, pero dentro de mí algo se había quebrado. Había imaginado ese reencuentro como una celebración, y terminó siendo una advertencia. Las semanas siguientes, Mario volvió a aparecer, esta vez con una amabilidad forzada.
Traía vino, hablaba de proyectos, decía que quería pasar más tiempo conmigo. Yo lo recibía con cautela, queriendo creerle. Hasta que una noche, mientras Lucía dormía, vino a mi despacho. Llevaba una copa en la mano, el rostro encendido. «Papá», dijo, apoyándose en la mesa, «necesito un adelanto de herencia». Me quedé callado. «He encontrado una oportunidad», continuó. «Un socio y yo queremos montar una empresa de reformas. Solo necesito una parte del terreno, algo que pueda hipotecar. Es temporal». Le expliqué que no, que esa casa era el corazón de la familia, no un activo financiero, que no podía ponerla en riesgo por una aventura incierta. Él frunció el ceño, con la mirada llena de desprecio. «Siempre el mismo discurso», dijo. «Cuando Sergio necesita algo, lo llamas inversión. Cuando lo pido yo, es irresponsabilidad». «No es eso, hijo». «Claro que lo es. Siempre has tenido un favorito». Cerró la puerta con un golpe seco. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo, tocando las paredes recién pintadas, sintiendo que la casa ya no respiraba igual. Había algo turbio en el aire, como si el resentimiento se hubiera instalado entre las vigas. Los días siguientes fueron un intento fallido de normalidad. Sergio venía a menudo, intentando tender puentes, pero Mario ya no respondía a mis llamadas. Un domingo, cuando volví del mercado, vi su coche aparcado frente a la entrada. Estaba con un desconocido, revisando planos, midiendo con una cinta métrica. Me acerqué, extrañado. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté. Mario se giró, sin inmutarse. «Tranquilo, papá. Solo estamos valorando una idea». No supe qué contestar. Aquella tarde comprendí que algo más profundo se movía bajo la superficie. Ya no era solo un desencuentro familiar, era el principio de una guerra silenciosa. Y esa guerra, aunque aún no lo sabía, pronto dejaría de ser solo mía. Durante un tiempo creí que el silencio bastaría, que si no hablábamos del tema, la herida acabaría cerrando sola, como una grieta que el tiempo cubre con polvo. Pero las heridas que nacen del orgullo no cicatrizan, fermentan. Mario dejó de venir, y cuando lo hacía, siempre traía detrás una sombra. Un tono de queja, de desconfianza, de algo que no se dice pero se respira. Lucía trataba de mantener la paz. «Es nuestro hijo», repetía, pero cada visita terminaba igual, con su gesto cansado, el mío endurecido y un silencio que ni el mar conseguía disolver. Una noche de octubre, mientras ella dormía, escuché pasos en el pasillo. Era tarde. Mario estaba de pie frente a mi despacho, con una copa de vino medio vacía. «¿Puedo pasar?», preguntó, aunque ya había entrado. Asentí, cerrando el libro que tenía sobre la mesa. «No voy a andarme con rodeos», dijo, sin mirarme. «Estoy mal, papá. No quiero compasión, solo ayuda». Su voz era una mezcla de cansancio y rabia contenida. Me contó que había perdido su empleo como comercial, que debía 3 meses de alquiler, que su exmujer le reclamaba pensión. «He pensado en montar algo por mi cuenta», continuó. «Un negocio de reformas pequeñas, baños, cocinas, mantenimiento. Tengo contactos, pero necesito respaldo». «¿Y qué clase de respaldo buscas?», le pregunté. «Un préstamo, o mejor, un adelanto de herencia». Se detuvo, mirándome con insistencia. «Podría hipotecar una parte del terreno. No afectaría a la casa». Me quedé en silencio unos segundos. Había en su mirada una súplica, pero también una exigencia. «Mario», dije despacio, «no puedo hacer eso». «¿No puedes o no quieres?». «No debo. Esa casa no es dinero. Es el fruto de toda una vida. No se toca». Lo que vino después fue un estallido controlado, el tipo de enfado que ya no busca convencer, sino herir. «Siempre igual», dijo. «Cuando Sergio te pide algo, lo llamas inversión. Cuando lo hago yo, irresponsabilidad».
Sergio nunca me pidió nada que pusiera en riesgo la familia. Claro, Sergio es el bueno, el perfecto, el que te salió a ti. Yo, el que sobra. No digas tonterías. Tonterías no, papá. Realidades. Dio un paso atrás, apoyándose en el marco de la puerta. Tú decidiste hace años a quien querías dejarle todo. Yo solo estoy intentando sobrevivir. Se marchó dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Me quedé sentado en la penumbra, con la copa vacía que había dejado sobre la mesa. No dormí. Escuché a Lucía respirar a mi lado, y comprendí que algo profundo se había roto, aunque no se viera. Los días siguientes fueron extraños. Sergio me llamó un par de veces, notando algo en mi voz. No le conté nada. No quería enfrentarlos. Ya pasará, me dije. Pero no pasó. En noviembre, mientras estaba en el jardín arreglando unas macetas, vi llegar un coche negro. Bajaron dos hombres, uno con traje oscuro, el otro con una carpeta bajo el brazo. Mario venía detrás, con las manos en los bolsillos. «Papá, no te asustes», dijo. «Solo es un trámite». El hombre del traje se presentó como notario. Me habló de una cesión temporal de usufructo. Decía que Mario tenía intención de registrar una parte proporcional de la propiedad, amparándose en derechos futuros de herencia. Le pedí al notario que se marchara. Lo hizo, incómodo. Cuando quedamos solos, me volví hacia mi hijo. ¿Qué es todo esto, Mario? Tranquilo, no es nada grave. Es solo un papel preventivo. ¿Preventivo? ¿De qué? De injusticias. Sonrió, con una calma que me dolió más que cualquier grito. No quiero que cuando tú faltes, Sergio se quede con todo. No vuelvas a hablarme así, dije, conteniendo la voz. ¿Así cómo? ¿Como un adulto que no quiere que le engañen? Como un desconocido. Lo eché de casa. No con ira, sino con una frase que me costó pronunciar. No entres aquí hasta que recuerdes que esto se construyó con amor, no con avaricia. Aquella noche, Lucía lloró en la cocina, sentada frente a una taza de té que se enfriaba sin que la tocara. No por el dinero, sino por el hijo que ya no reconocíamos. Se está hundiendo, dijo. Y lo está arrastrando todo con él. No sé cómo ayudarlo si cada intento se convierte en reproche. Tal vez no puedas ayudarlo. Tal vez solo puedas esperar. Durante el invierno, el aire se volvió más frío dentro de casa. En las sobremesas ya nadie mencionaba su nombre. Sergio evitaba el tema, las niñas preguntaban cada vez menos por su tío. Y yo fingía no mirar su habitación vacía cuando pasaba por el pasillo. En abril de 2023, el golpe final llegó sin aviso. Estaba en el taller, reparando una vieja silla, cuando escuché el motor de un coche frente al portón. Salí al patio. Era Mario. Iba con una carpeta bajo el brazo. Otra vez papeles. Otra vez el silencio tenso antes de hablar. He decidido actuar por mi cuenta, dijo. Ya no puedo seguir esperando tu aprobación. ¿Actuar cómo? He iniciado un proceso de reclamación patrimonial. Tengo derecho a una parte. Aún estoy vivo, Mario. Eso no cambia las cosas. No grité. No podía. Si cruzas esa línea, no habrá vuelta atrás. Ya la cruzaste tú cuando elegiste a quien querías dejarlo todo. Se marchó sin mirar atrás. El polvo del camino se levantó tras su coche y yo me quedé allí, con las manos cubiertas de serrín y el alma hecha polvo. Esa noche, Lucía y yo apenas hablamos. Me limitaba a escuchar el mar y pensar en todo lo que había hecho mal. ¿Fui demasiado duro? ¿Demasiado orgulloso? Quizá. Pero también supe algo con certeza. Cuando un hijo convierte el amor en argumento, la familia deja de ser refugio y se vuelve campo de batalla. Al día siguiente fui al despacho del abogado. No por rencor, sino por necesidad. Me dijo que lo que Mario intentaba hacer no tenía fundamento, pero que el solo hecho de intentarlo ya complicaba todo.
A veces los hijos no demandan justicia, me dijo el abogado, sino atención. Salí de allí con un nudo en el pecho. Durante los meses siguientes recibí cartas certificadas, citaciones y llamadas. Cada sobretraía una nueva versión de su enfado. Alegaba que había trabajado en la obra, mintiendo, que había contribuido económicamente, otra mentira, que Lucía y yo habíamos discriminado a los hijos. Cada línea era un golpe seco. No tanto por lo legal, sino por lo moral. Porque detrás de esas palabras había alguien que yo había criado, abrazado, amado sin condiciones. Lucía enfermó poco después. Una noche, el médico que vino a verla me dijo una frase que aún me acompaña. A veces, el verdadero precio de una casa no se mide en euros, señor Gómez, sino en lágrimas. Tenía razón. En ese momento comprendí que la herida más profunda no era la que Mario intentaba abrir con papeles, sino la que había dejado su ausencia. Y esa herida, silenciosa, invisible, iba a tardar mucho en cerrarse. La casa empezó a cambiar de sonido. Ya no sonaban las risas de las niñas, ni el agua de la fuente parecía cantar igual. Hasta el viento, que antes entraba limpio desde el mar, traía ahora un rumor extraño, como si arrastrara un peso. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. El resentimiento de Mario seguía viviendo entre las paredes, aunque él no estuviera. Lucía se esforzaba por mantener algo de normalidad. Organizaba comidas, invitaba a los vecinos, encendía las velas del porche al anochecer, como si la luz pudiera espantar el recuerdo. Pero bastaba una conversación, una fotografía, un silencio más largo de la cuenta para que el tema volviera a respirarnos en la nuca. «Es nuestro hijo, Rafa», me repetía. Por muy lejos que esté, lo sigue siendo. Yo asentía, pero en mi interior ya no lo sentía igual. Había una frontera invisible entre padre e hijo, levantada a base de frases que nunca debieron pronunciarse. En abril de 2023, la vida decidió ponerme a prueba de nuevo. Aquella mañana el cielo estaba gris, el mar en calma. Me encontraba en el taller del jardín, lijando un banco de madera para la terraza. Escuché el motor de un coche y al asomarme por la ventana, vi un sedán negro detenido junto a la entrada. Bajaron 3 personas, un hombre con traje oscuro, otro con un maletín y, detrás, Mario. El corazón me dio un vuelco. Salí al camino. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con más cansancio que ira. Mario no contestó. Fue el del traje quien habló. «Buenos días, don Rafael. Soy Ramón Cabrera, notario. Venimos para una firma breve». «¿Firma de qué?». Mario se adelantó un paso. «De una cesión temporal de usufructo, papá». «No te asustes. Es solo un trámite para regularizar una parte del terreno». Le pedí al notario que se marchara. Lo hizo, aunque con gesto incómodo. Cuando quedamos solos, respiré hondo. «¿Una cesión? ¿En qué momento te creíste con derecho a registrar algo que no es tuyo?». «No es cuestión de derechos, sino de justicia», respondió él, sin apartar la mirada. «Yo también soy parte de esta familia. Mientras estés vivo, hijo, no necesitas papeles para recordarlo». «No. Pero los papeles son lo único que cuenta cuando uno muere». El silencio se volvió insoportable. Lucía salió al porche, con el delantal puesto, mirando la escena sin entender del todo. «Mario, ¿qué estás haciendo?», le preguntó, con esa voz que aún buscaba ternura. Él bajó la mirada un instante, pero enseguida volvió a endurecerse. «Protegiéndome, mamá. Estoy cansado de ser el olvidado». No respondí. Lo miré un largo rato, intentando encontrar algo del niño que fue, el que corría por los parques con un barquito de papel en la mano. Pero ya no estaba. «Vete», le dije finalmente. «Y no vuelvas hasta que recuerdes quién eres». Dio media vuelta y se marchó sin despedirse. Solo dejó tras de sí el sonido del portón al cerrarse, seco, definitivo. Esa noche, Lucía lloró en silencio en la cocina. No me habló durante un buen rato. Solo al final, cuando el té se enfrió sobre la mesa, dijo:
Lo estamos perdiendo, Rafa. No lo estamos perdiendo, respondí, sin creerme mis propias palabras. Él se está yendo. Los días siguientes fueron una niebla. Sergio venía a menudo, preocupado por su madre, evitando mencionar el nombre de su hermano. No lo provoques, me decía. Pero la herida ya no dependía de palabras. Era una grieta abierta, y todos caminábamos alrededor de ella sin saber cómo taparla. Pasó mayo, y con él el aniversario de bodas de Lucía y mío, 40 años juntos. Sergio insistió en organizar una cena. Papá, mamá necesita sonreír, me dijo. No podemos dejar que Mario nos quite eso también. Acepté. La casa volvió a llenarse de luz por unas horas. Lucía preparó su paella, Sergio trajo vino, las niñas hicieron dibujos que colgaron en la nevera. A las 9 de la noche, el aire olía a romero y madera recién encendida. Brindamos por los años compartidos, por el amor que había resistido tanto. Y entonces, un portazo. Mario apareció en el umbral. Tenía la mirada vidriosa, la camisa arrugada, y en la mano sostenía unos papeles. «¿Qué haces aquí?», pregunté, poniéndome de pie. «Vengo por lo que me corresponde», respondió, con voz pastosa. «Esta casa también es mía». «Mario, no es momento», empezó Lucía, temblando. «No pienso quedarme con las obras», gritó, golpeando la mesa. Los niños se asustaron. Sergio se levantó para calmarlo, pero él lo apartó con un empujón. Toda la vida haciéndome a un lado. Toda la vida tratándome como un error. «Mario, basta», dije, alzando la voz por primera vez. «¿Estás borracho?» «No. Estoy harto. Harto de ser el hijo que sobra». El sonido de las copas rompiéndose fue lo último que se escuchó antes del silencio. Mario miró a su alrededor, respirando con dificultad, y luego salió, tambaleándose, hacia el coche. Lucía cayó de rodillas. Sergio se acercó a abrazarla, las niñas lloraban. Yo me quedé inmóvil, sin saber si lo que sentía era tristeza o algo peor. A la mañana siguiente, lo denuncié por allanamiento. No fue una decisión impulsiva. Fue la más dolorosa de mi vida. Pero comprendí que proteger la casa era también proteger a Lucía, a los nietos, al poco equilibrio que nos quedaba. Durante los meses siguientes, las cartas judiciales empezaron a llegar como olas. Citaciones, requerimientos, propuestas de mediación. Mario había decidido llevar el conflicto hasta el final. En su demanda alegaba que yo había privilegiado a un hijo sobre el otro, que la mansión fue concebida como patrimonio común. Sergio me acompañaba a cada reunión, siempre sereno, intentando que no me derrumbara. «No dejes que te robe la calma, papá», me decía. «La verdad se defiende sola. Pero la verdad, a veces, pesa más que la mentira. Porque duele. Duele leer el nombre de tu propio hijo en una demanda. Duele escuchar a un abogado hablar de conflictos patrimoniales entre partes familiares. Duele tener que llevar fotos, transferencias, facturas, como si el amor necesitara justificarse en papel timbrado». Lucía aguantó como pudo, hasta que una tarde, después de recibir una nueva notificación, se desplomó. «Crisis hipertensiva», dijo el médico. Esa noche, mientras la acompañaba en el hospital, el doctor me miró con una mezcla de ternura y cansancio. A veces, el verdadero precio de una casa no se mide en euros, sino en lágrimas. Volví a casa al amanecer. La luz caía sobre la terraza, y por primera vez, la mansión me pareció un castillo vacío, una fortaleza construida no para proteger, sino para aislar. Comprendí entonces algo que me dolió más que cualquier juicio. No era Mario quien había traicionado la casa. Éramos nosotros, que la habíamos convertido en símbolo de herencia antes que de amor. Y esa revelación, tan simple como cruel, me acompañó en silencio. Mientras el mar seguía rompiendo, constante, como si no le importara nada de lo humano. El 5 de junio siempre había sido nuestro día. No cumpleaños, no Navidad, nuestro día.
Ese fue el día en que me casé con Lucía, hace 40 años. Y, por primera vez desde que todo empezó a torcerse, yo quería darle algo que no fuera preocupación. Pasé la mañana en el porche lijando la mesa grande de madera. Sergio vino temprano con las niñas. Una trajo flores arrancadas del jardín del colegio, la otra hizo un dibujo de la casa del IAIO y la IAIA con corazones alrededor. Lucía se movía por la cocina con esa calma suya que engaña. Cuando sufre, hace cosas con las manos. Cocinó como si viniera medio pueblo. Pollo al horno con limón, ensalada de tomate y cebolla dulce, 2 tortillas de patata. Y, por supuesto, la paella. Esa paella suya de arroz fino, socarrat crujiente y gambas que todavía huelen a puerto. Dijo que era por si alguien venía con hambre. Pero los dos sabíamos a quién esperaba sin decirlo. Yo también esperaba. Se hizo de noche despacio, como pasa en junio aquí, que parece que el sol se resiste a irse. Encendí las luces del porche, esas bombillas cálidas que pusimos siguiendo la idea de Sergio, y puse música baja en el salón, viejos boleros de cuando éramos jóvenes. Parecía, por unos minutos, que la casa volvía a ser casa. A las 10 ya habíamos cenado. Estábamos en la terraza. Sergio le sirvió a su madre una copa pequeña de cava y dijo, sonriendo: «Por vosotros dos. Por lo que habéis construido. No solo la casa. Todo». Las niñas aplaudieron. Lucía se rió. Yo pensé, así tendría que haber sido siempre. Y entonces sonó el portazo. Fue un golpe seco contra la puerta principal. Todas las cabezas se giraron a la vez. Sergio se levantó casi instintivamente. Lucía dejó la copa sobre la mesa sin beber. Yo lo supe antes de verlo. Lo sentí en el estómago. Mario entró sin llamar. Llevaba camisa blanca, sin abrochar del todo, salida del pantalón. Ojeras marcadas. Olor a alcohol, mezcla de whisky y noche larga. En la mano derecha apretaba un fajo de papeles arrugados. En la izquierda, un juego de llaves antiguo. «¿Qué haces aquí?», le dije, muy bajo. «A celebrar, papá», contestó, arrastrando un poco las palabras, con una sonrisa torcida. «A celebrar la familia». Lucía dio un paso hacia él. «Hijo». «No me llames hijo solo cuando te conviene», le soltó, sin mirarla. Fue como si hubiese tirado un vaso al suelo. Nadie habló. Hasta las niñas notaron que aquello no era una visita. Mario avanzó hasta el centro del salón, levantó los papeles y casi los lanzó sobre la mesa. «Esto», dijo. «Esto es lo que vale esta casa». «¿Lo sabíais? ¿Lo sabías tú, Sergio? ¿O solo os lo cuenta a vosotros el gran patriarca?» Sergio respiró hondo antes de contestar. «Mario, no es el momento». «¿No es el momento?», rió, sin alegría. «¿Cuándo es el momento entonces? ¿Cuándo él ya no pueda defenderse? ¿Cuándo tú ya tengas la escritura en la mano?». Me miró como se mira a un enemigo. «A mí, su padre». «Esta casa también es mía», dijo entonces, en voz alta, como quien dicta una sentencia. «No pienso quedarme con las obras». Lucía levantó una mano, temblándole los dedos. «Mario, cariño, escucha». «No», gritó él, dando un golpe seco en la mesa. Las copas se volcaron. El cava se derramó sobre el mantel blanco y empezó a gotear por el borde. El sonido del cristal contra la madera me atravesó más que los gritos. «Toda la vida igual», continuó Mario, fuera de sí. «Sergio, el universitario, el ejemplo, el orgullo. Yo, el problema. El que pide demasiado. El que hay que vigilar. ¿Sabéis lo que soy? Os lo digo yo, un estorbo que molesta mientras se decide qué hacer con él». Sergio se levantó despacio, las manos abiertas, en calma. «No vengas a humillar a mamá en su aniversario». «¿Perdona?». Mario le soltó una carcajada amarga. «¿Ahora te preocupas por mamá? Tú, que llevas meses enredándole la cabeza a papá para quedarte con esto». Y fue entonces.
Mario dio un paso hacia Sergio y le empujó con el antebrazo en el pecho. No fue una paliza ni una agresión brutal. Fue peor. Fue el gesto de desprecio entre hermanos que ya no se reconocen como tales. Sergio reculó, no por miedo, sino porque sabía que responder habría encendido algo que no se podía apagar. Las niñas se echaron a llorar. Lucía, blanca, apoyada en la encimera para no caerse. No puedo explicar el frío que sentí. No era rabia. Era otra cosa. Algo más seco. Como si alguien estuviera desenroscando los cimientos de mi vida, tornillo a tornillo, delante de mí. Mario, le dije. Vete. ¿Me estás echando de mi casa? Te estoy echando de la mía. Se giró, lento, clavándome los ojos. Tuya, todavía. No sé qué dolió más. Si la frase o la forma en que la dijo. Recogió sus papeles, guardó las llaves viejas en el bolsillo, una copia de cuando la obra todavía no había terminado, cuando él venía de vez en cuando a echar una mano, y se fue, dejando abierta la puerta de la calle detrás de él. Ni siquiera cerró. Nadie habló durante casi un minuto. Ni los grillos. Ni el mar. Sergio fue el primero en moverse. Cogió un paño de cocina, empezó a limpiar el cava derramado con movimientos lentos, como si ordenar la mesa pudiera ordenar el mundo. Lucía seguía quieta. Yo la vi aferrada al respaldo de una silla, respirando a golpes, como si las lágrimas le pesaran demasiado para salir. Esa noche, cuando por fin todos se marcharon y la casa quedó en silencio, tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar con un hijo. Fui a la Guardia Civil y presenté una denuncia por allanamiento e intimidación. No lo hice por venganza. Lo hice por miedo. Miedo a que volviera así, de madrugada. Miedo a que entrara con cualquiera. Miedo a que un día las niñas estuvieran jugando en el salón y él irrumpiera en uno de sus arranques. Miedo a que el amor ya no fuera contención suficiente. Volví a casa con el papel de la denuncia doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. Lucía estaba sentada en la cocina, sin encender la luz. No lloraba ya. Había cruzado esa línea donde una madre deja de llorar y empieza, simplemente, a apagarse. ¿Lo has hecho?, me preguntó, sin levantar la vista. Sí. ¿Contra tu hijo? No, le dije, y me costó tragar. Contra un hombre que entró en mi casa gritando delante de mis nietas. Tardó unos segundos en asentir. Y entonces dijo algo que jamás habría imaginado oír de ella. Has hecho bien. Eso me rompió más que la denuncia. Al día siguiente empecé a recibir llamadas. Abogados, mediadores, un funcionario preguntando si quería retirar la denuncia para no dañar el vínculo familiar. Y luego él. Mario. Mensajes, uno detrás de otro. Primero insultos. Luego reproches. Luego súplicas disfrazadas. Esto es entre tú y yo. No metas a la policía. Te estás pasando. Tú me has obligado a esto. No le contesté. Y aquí voy a decir una verdad que a algunos padres no les gusta admitir, pero yo ya no tengo edad para mentirme. Llega un punto en el que el amor por un hijo y la obligación de proteger a tu familia dejan de ser la misma cosa. Pasaron unos días así, y después vino el golpe siguiente, una notificación formal. Mario, a través de un abogado que ni conocíamos, solicitaba la venta del inmueble y la división equitativa del valor familiar. No pedía perdón. Pedía precio. El documento decía que yo había favorecido a un hijo en perjuicio del otro, que el patrimonio familiar había sido construido con el espíritu de legado, que no se podía excluir a un heredero natural del disfrute del bien común. Leí esas líneas sentado en mi despacho, bajo la ventana que da al olivo centenario del patio. Ese olivo que rescaté de un vivero viejo porque me dijeron que tenía más de 100 años. Ese olivo que planté pensando en dejar raíces, no grietas. Y sentí vergüenza. Vergüenza de que mi apellido apareciera en un documento así. Vergüenza de que mi casa, esa casa que se pensó para reunir, fuese descrita en lenguaje de partición, tasación, reparto. Vergüenza de que mi hijo me viera como un banco. Esa misma tarde,
Sergio vino a verme. Entró sin hablar. Me puso una mano en el hombro. Lo dejé ahí, de pie, como cuando era niño y venía a mi mesa de dibujo y apoyaba la barbilla para mirarme trabajar. Papá, dijo al fin. No puedes seguir llevando esto tú solo. ¿Y qué quieres que haga? Defenderte. Defender a mamá. Y defender la casa. No quiero que esto os estalle a vosotros. Papá me miró a los ojos. Ya nos ha estallado. No respondí. No pude. Aquella noche, después de que todos se fueran, apagué las luces del porche y me quedé un rato sentado fuera, escuchando el mar. El suelo aún olía a vino. El mantel seguía con manchas de cava seco. En la silla de Lucía quedó su chal azul. Le temblaban las manos y se lo había quitado sin darse cuenta. Pensé, esta casa no la hice para esto. No levanté muros para vivir con miedo. No pasé 40 años trabajando para ver a mi mujer quebrarse en su propia cocina. No construí mi vida para que me la arrebataran. Y supe entonces, con una claridad insoportable, que ya no era un conflicto familiar. Era una guerra abierta. Después de la denuncia y de aquella cena rota, pensé que Mario se enfriaría, que desaparecería un tiempo, que la vergüenza haría su trabajo donde el cariño ya no podía. Me equivoqué. No se retiró. Se organizó. En menos de 2 semanas empezaron a llegar sobres gruesos, con membretes de despachos que yo no conocía. Requerimientos, propuestas de mediación, citaciones a reuniones para evitar un procedimiento más agresivo. Todo con un lenguaje frío, educado, casi delicado, que escondía lo mismo: presión. Decían conciliación, pero olía a amenaza. El primer encuentro lo acepté porque todavía me quedaba esa parte ingenua de padre que cree que todo se puede hablar si se mira a los ojos. Fue en un despacho de abogados en Denia. Lucía no vino, estaba débil desde el susto de junio. Fui con Sergio. Mario llegó 10 minutos tarde, acompañado por un hombre de traje claro y sonrisa profesional. Ni un hola, ni un ¿qué tal mamá?, ni un ¿cómo estás tú? Se sentó y puso el móvil boca abajo sobre la mesa, como hacen los que quieren dejar claro que van a grabarlo todo si hace falta. El abogado de Mario habló primero. Me acostumbré a que otros hablaran por mi hijo antes que él. Nuestro cliente, dijo, señalándolo con una mano abierta, como si fuese una figura en exposición, considera que la propiedad en cuestión, la casa de Javea, constituye patrimonio familiar indivisible, construido con el propósito explícito de servir como residencia común, lugar de reunión y futuro legado consanguíneo. Ya ve usted. Palabras muy largas para decir quiero mi parte. Su hijo, continuó el abogado, con tono impecable, ha participado, directa y emocionalmente, en la creación de ese bien. Sergio apretó la mandíbula. No habló. Me di cuenta de que estaba mordiéndose por dentro. Contesté sin levantar la voz. Mi hijo ha venido 3 veces en 2 años. Una vez para cenar, otra para pedirme dinero y otra con un notario. Eso es su participación emocional. Mario sonrió, ladeando la cabeza, como quien escucha un viejo discurso. No reduzcamos esto a sentimentalismos, intervino el abogado. Nuestro planteamiento es sencillo: venta del inmueble y reparto equitativo del valor entre los herederos naturales. Aún estoy vivo, dije. Sí, respondió el abogado. Pero jurídicamente no es irrelevante la expectativa de transmisión futura. Jurídicamente. Expectativa. Transmisión futura. Qué forma tan elegante de matar a un hombre sentado delante de ti. No se va a vender la casa, dije. Ni hoy, ni mañana. Mario intervino entonces por primera vez. ¿Sabes lo que vales, papá? Me miró directo. Ojos rojos, hinchados, agotados. No era un ataque, era un cálculo. Había dejado de verme como padre. Yo era una cifra en su cabeza. He visto tasaciones, siguió. Sé lo que puede sacar por el terreno, por la ubicación, por la obra. No estoy pidiendo limosna. Estoy pidiendo justicia.
Sergio habló, despacio. No estás pidiendo justicia. Estás pidiendo precio. La sala se enfrió. Mario se volvió hacia su hermano. Tú cállate. Esto va de papá y de mí. No, respondió Sergio. Esto va de mamá, que casi se desmaya delante de tus sobrinas. Va de 2 niñas que tuvieron miedo en casa de sus abuelos. Y va de una denuncia que estás intentando convertir en chantaje. Mario se puso de pie de golpe. La silla raspó el suelo. Por un momento pensé que iba a lanzarse encima de él. No lo hizo. Se inclinó hacia mí. Retira la denuncia, me dijo en voz baja, ya sin abogado, ya sin teatro. Retírala y hablaremos. Si no lo haces, esto no acaba bien. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. No te tengo miedo. No va de miedo, susurró. Va de desgaste. Y ahí lo entendí. No buscaba que yo le firmase nada ese día. Buscaba cansarme, quitarme el sueño, agotarme, romper mi resistencia, convertirme en un anciano cansado que acepta cualquier cosa con tal de tener paz. El cansancio es otra forma de extorsión. Salimos de esa reunión sin acuerdo, por supuesto. Yo no firmé nada. No retiré nada. Volvimos a casa en silencio. Sergio conducía. Yo miraba la carretera. El cielo estaba limpio, azul claro, y pensé qué ironía. Por fuera todo parecía tranquilo. Por dentro, todo se estaba deshaciendo. Los siguientes meses fueron exactamente eso, desgaste. Llamadas constantes, incluso de números ocultos. Cartas que llegaban y que yo ya ni abría, las dejaba en una caja de zapatos en el despacho. Intentos de arreglo amistoso. Intentos de hablar a solas, sin Sergio. Insinuaciones de vender parte del terreno, solo la esquina sur, la que no usáis. Mensajes a Lucía a horas absurdas. Mamá, ¿por qué hacéis esto? Mamá, dile a papá que recapacite. Mamá, al final esto os va a salir caro. Eso último fue lo que me hizo temblar las manos. Lucía dejó de dormir bien. Yo la oía levantarse a las 4 y andar descalza por el pasillo. Se paraba en la puerta del cuarto de invitados, el que en su día fue el cuarto de Mario, y se quedaba allí, sin entrar, como si le diera miedo encender la luz y comprobar que ya no había nadie que volvería a ocupar esa cama. En julio tuvo la primera subida fuerte de tensión. La llevé al hospital. Allí el médico me habló claro, como hablan los que ya han visto demasiadas familias romperse por herencias, localizaciones, ladrillos. No es su corazón lo que está en riesgo inmediato, me dijo. Es su cabeza. Es la culpa. Ella está intentando sostener algo que ya no se puede sostener como era. Y eso mata. Volví a casa con esa frase clavada, eso mata. Aquella noche reuní todos los papeles, facturas, transferencias bancarias, pagos de estudios, de alquileres, de coches arreglados, de deudas cubiertas. No porque quisiera destruir a mi hijo en un juzgado. Yo no quería destruirlo. Yo quería demostrar, aunque fuese ante un juez, una cosa sencilla, que había sido padre. Que yo había estado. Abrí carpetas viejas. Encontré movimientos de cuenta de hace 10, 12 años. Pagos que había hecho en silencio porque un padre no humilla a un hijo recordándole lo que le presta. Pero ahora, por primera vez en mi vida, tuve que convertir el amor en prueba. Aquello fue lo que más me dolió de todo el proceso. Sentarme ante un desconocido, un abogado, y tener que justificar con números que el cariño había sido equitativo. Me acuerdo perfectamente de una audiencia, finales de agosto. El abogado de Mario dijo una frase que aún hoy, al repetirla, me calienta la sangre. Mi representado ha sido discriminado emocionalmente dentro del núcleo familiar. Discriminado emocionalmente. Lo dijo mirándome, como si yo fuera un patrón de fábrica señalando a un empleado problemático. Como si criar a un hijo fuese una empresa con protocolo. Pedí la palabra. No levanté la voz. Hablé despacio, como hablo ahora contigo.
He dado a mis 2 hijos lo que he podido, dije. A uno le di tiempo, al otro, oportunidades. A uno le di estabilidad, al otro, rescates. A los 2 les di vida. Si eso es una discriminación, que alguien me explique cuál es la igualdad que se supone que debo comprar. El juez tomó nota. Mario no me miró. Al salir de la sala, Lucía se agarró a mi brazo. Tenía la cara gris, los labios finos. No dijo nada durante todo el camino de vuelta. Solo cuando estábamos ya en la cocina, con las persianas medio bajadas por el calor, se sentó y habló sin mirarme. Rafael, yo ya no puedo más. Esas 7 palabras fueron más duras que cualquier citación judicial. Si seguimos así, continuó, o me rompo yo o te rompes tú. Y entonces se la habrá ganado incluso sin entrar por la puerta. Me apoyé en la encimera. Sentí de golpe el peso de mi edad. 67 años no son tantos para la calle, pero dentro de una guerra así, pesan como 80. Me di cuenta, de forma brutal, de que la casa ya no estaba defendiendo a la familia. Estaba siendo utilizada en su contra. La casa se había convertido en arma. Y entonces pasó lo que pasa cuando uno está demasiado cerca del fuego. Todo empezó a quemar cosas que no debía. Sergio cambió. No de golpe, pero lo noté. Se volvió más seco hablando de su hermano. Más duro. Menos dispuesto a tender la mano. Al principio me dolió. Luego comprendí por qué. Sergio llevaba meses conteniendo a sus hijas, acompañando a su madre al médico, viniendo a todas las reuniones. Ver a Mario presentarse como víctima en los papeles mientras él sostenía el peso real fue el límite. Una tarde de septiembre, en el jardín, me dijo: «Papá, no intentes que vuelva. No intentes arreglar esto. A veces hay que aceptar que un hijo se va, aunque no se haya muerto». Lo miré como se mira a un hijo que de pronto habla como un hombre de mi edad. «No sé cómo hacer eso», le dije. «Aprende», respondió. «O te va a costar más de lo que crees». Y tenía razón. A principios de septiembre llegó la resolución provisional del juzgado sobre las medidas cautelares que Mario intentaba imponer. No consiguió lo que quería. No podía tocar la casa, ni hipotecarla, ni forzar una venta parcial. La propiedad, decía la resolución, era mía y de Lucía. No había más que hablar en ese punto. Leí esas páginas sentado en la terraza, con el olor a sal y la luz bajando sobre el Mediterráneo. Podría decir que sentí alivio. No fue alivio. Fue otra cosa, un vacío extraño. La sensación de haber ganado una batalla que no quería pelear. Miré la fuente del patio, la que construimos imitando el sonido del río donde conocí a Lucía. Miré el olivo centenario. Miré la mesa donde mis nietas habían pintado corazones. Y pensé, hemos salvado la casa. Y luego, en el mismo segundo, ¿y a quién hemos perdido para salvarla? Porque la casa seguía en pie. Lucía seguía conmigo. Sergio seguía a mi lado. Mis nietas seguían corriendo por el jardín. Pero Mario ya no estaba. No en cuerpo, ni en palabra, ni en hijo. Aquella noche, cuando me fui a la cama, Lucía ya dormía. O fingía dormir, no lo sé. Me senté al borde de la cama y, por primera vez desde que empezó todo, recé. No por ganar. No por justicia. No por dinero. Recé por algo más sencillo y más difícil, que algún día esta casa volviera a ser un hogar y no un frente de guerra. Porque yo no levanté muros para separar a mis hijos. Yo levanté paredes para que el eco de sus voces se quedara aquí. Y, sin embargo, ahora mismo, el único eco que escuchaba era el de una puerta cerrándose. El portazo de aquella noche de junio, repitiéndose dentro de mi cabeza una y otra vez, como una deuda que no prescribe. El veredicto llegó un jueves de septiembre de 2023, a las 11:20 de la mañana. El juez leyó los párrafos con la voz monótona de quien lleva demasiados casos encima, sin saber que cada palabra que pronunciaba pesaba como una piedra en mi pecho. El tribunal declara que la propiedad situada en la urbanización Los Almendros, término de Javea,
Pertenece en su totalidad a los cónyuges Rafael Gómez y Lucía Hernández. No procede dividir, vender ni establecer derechos de usufructo a favor de ningún heredero mientras ambos vivan. Eso fue todo. Una frase fría para cerrar 3 años de ilusión y un año entero de guerra. Habíamos ganado. Y sin embargo, la victoria sonaba a derrota. Lucía me apretó la mano. No lloró, ni sonrió. Solo respiró hondo. Mario no estaba allí. Su silla vacía, frente a nosotros, era el único verdadero testigo de lo que quedaba. Una ausencia que ya era más sólida que cualquier escritura. Cuando salimos del juzgado, el aire olía a papel y a desinfectante. Sergio se adelantó para recoger la copia del fallo y hacer las firmas. Yo me quedé un momento en el pasillo, mirando las puertas cerradas, los carteles con nombres, los rostros de otras familias esperando su turno para pelear. Había una pareja discutiendo en voz baja, un hijo apartando la mirada de su madre. Me reconocí en todos. Lucía me dijo: «Vámonos a casa». Y eso hicimos. El coche rodó en silencio. Ni Sergio ni yo dijimos nada. La carretera a Javea estaba despejada. Por momentos, el mar aparecía a lo lejos, azul oscuro, como si todo siguiera igual. Pero no. No lo estaba. Al llegar, Lucía se sentó en la terraza. Tenía la mirada fija en el horizonte, con ese gesto que aprendí a leer en ella hace muchos años. Cuando mira así, no está mirando el mar, sino lo que ya no está. «Se acabó», dijo al fin. «Sí. ¿Y ahora qué?». No supe responderle. Porque la verdad es que no sabía qué se hace cuando el ruido se apaga y el eco aún no termina de irse. Los días siguientes fueron raros. Dormía poco. Me despertaba antes del amanecer, bajaba al porche y me quedaba mirando el jardín, escuchando cómo los primeros pájaros rompían el silencio. Era un silencio distinto, menos hostil, pero todavía vacío. La casa estaba impecable. Las luces, el olivo, la fuente, el taller ordenado. Todo seguía donde debía estar. Solo faltaba él. Y su ausencia era tan grande que parecía llenar todas las habitaciones. Un domingo, revisando papeles, encontré una foto vieja. Mario tendría unos 6 años. Estábamos en la playa del Saler. Yo lo llevaba sobre los hombros y él me sujetaba la cabeza con las manos llenas de arena. Detrás, Lucía reía, tapándose del sol con un pañuelo. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo, con la garganta apretada. ¿En qué momento se nos perdió? Susurré. Lucía, que estaba detrás de mí, respondió sin que se lo preguntara. En ninguno. Los hijos no se pierden, Rafa. Se van de otra manera. A veces se van del corazón antes que de casa. Esa frase se me quedó grabada. Desde ese día, entendí que lo nuestro ya no era un duelo por algo que se pudiera recuperar. Era un duelo por lo que no volvería a ser igual. A mediados de octubre, supe por un conocido común que Mario había emigrado a Londres. Trabajaba en reformas, alquilaba una habitación pequeña y casi no hablaba con nadie. Lo contaban con pena, como si eso fuera castigo suficiente. Yo no respondí. No podía alegrarme de eso, pero tampoco podía seguir lamentándolo. El amor de un padre no desaparece, solo se cansa de doler. Una noche, después de cenar, Lucía me pidió que encendiera el fuego del salón. Nos sentamos los dos en silencio, con una manta sobre las piernas. ¿Sabes qué pienso?, me dijo de pronto. Que al final, todos construimos una casa dentro de la cabeza. Y la llenamos con los nuestros. Pero si uno decide marcharse, por mucho que cierres las ventanas, el aire cambia. ¿Y tú crees que algún día volverá? No lo sé, dijo. Pero si vuelve, que nos encuentre en paz, no en guerra. Esa noche dormí mejor. Por primera vez en meses. Los meses siguientes fueron lentos, pero el aire empezó a limpiarse. Sergio venía cada fin de semana con su familia. Las niñas jugaban entre los olivos, Lucía cocinaba con música y yo volvía a sentir algo parecido a la normalidad. A veces,
Cuando el sol caía sobre las paredes de piedra, recordaba las tardes de obra, los planos extendidos sobre la mesa, las ilusiones de entonces. Me gustaba pensar que, a pesar de todo, la casa había sobrevivido a su prueba más dura. Había resistido el desamor. Pero no me engañaba. La herida seguía ahí, invisible, latiendo despacio. Cada vez que el teléfono sonaba con número extranjero, el corazón me daba un vuelco. Era instintivo, pero nunca era él. Y, poco a poco, aprendí a no esperar. En diciembre, el día de Navidad, Lucía colocó una silla vacía al final de la mesa. No dijo para quién era. Tampoco hizo falta. Nadie se atrevió a ocuparla. Brindamos por la salud, por la familia, por los que estaban y los que no, y mientras las niñas reían con los regalos, pensé en lo irónico que era brindar por la familia en una casa que casi nos la había quitado. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del despacho y saqué la sentencia. La leí una vez más, línea por línea, con la serenidad de quien ya no espera justicia sino sentido. Y, por primera vez, no sentí rabia. Sentí pena y alivio, como cuando termina una enfermedad larga. Entendí algo que me costó toda una vida aprender. Hay victorias que solo existen para cerrar heridas, no para celebrarlas. El invierno siguió su curso. El mar se volvió manso y el viento del norte dejó de golpear las ventanas. Cada mañana, al levantarme, encendía la cafetera y abría el ventanal que da al jardín. Me gustaba ver cómo la luz entraba poco a poco, como el olivo, fiel, seguía ahí, fuerte, callado. Ese árbol, que sobrevivió a tormentas, a heladas, a obras, era la mejor metáfora de todo lo que quedaba. Un día, Lucía me encontró sentado en la terraza con la foto de Mario de niño entre las manos. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que ojalá pudiera volver a ser aquel día en la playa. Solo uno. Sin juicios, sin papeles. Solo nosotros tres y el mar». Ella sonrió con tristeza. «Entonces no entendías nada. ¿Y ahora?». «Ahora lo entiendes todo, pero ya es tarde». Nos quedamos en silencio. La tarde olía a sal. Las olas golpeaban con ritmo lento. Y pensé que, a lo mejor, la vida era exactamente eso: entender demasiado tarde lo que se tenía demasiado cerca. Aquella noche, antes de dormir, abrí el ventanal. Afuera, el Mediterráneo brillaba bajo la luna. La fuente sonaba, tranquila. El olivo movía sus ramas como un viejo que respira con calma. Y yo, por fin, sentí que la casa volvía a estar viva, aunque faltara una voz en ella. Porque las casas, como los padres, nunca dejan de esperar el regreso de sus hijos. Solo aprenden a hacerlo sin romperse. Pasó casi un año antes de que el aire volviera a sentirse limpio dentro de la casa. Fue en primavera de 2024, cuando los almendros del camino florecieron de nuevo y el mar recuperó ese azul tranquilo que parecía prometer olvido. Lucía se levantaba más temprano, con energía. Había vuelto a cuidar sus rosales y a poner música mientras cocinaba. Yo, cada mañana, me sentaba en el porche con un café, viendo cómo el sol iba encendiendo poco a poco las paredes de piedra. Sergio fue quien tuvo la idea. «Papá», me dijo una tarde, mientras podábamos el olivo, «deberíamos organizar una comida. No una celebración, sino un cierre. Que la casa respire otra vez». Al principio dudé. Temía que el ruido del pasado se colara entre los vasos y las risas. Pero Lucía asintió sin pensarlo. «Sí», dijo. «Ya es hora de que esta casa deje de ser escenario y vuelva a ser hogar». Así que lo hicimos. Un domingo de mayo abrimos las puertas de par en par. Vinieron Sergio, su esposa, las niñas, 2 vecinos de toda la vida y un matrimonio amigo de Lucía. 10 personas en total. 10 corazones que habían estado, de una u otra forma, en nuestra historia. El jardín volvió a oler a comida y a tierra mojada. Las niñas corrían entre los olivos. Sergio se encargó de la barbacoa. Lucía preparó una ensalada de naranja y bacalao, su favorita, y yo me limité a observar, sin intervenir. Solo quería escuchar el sonido del hogar.
En un momento, mientras el humo del fuego subía entre las ramas, Lucía me tomó la mano y me señaló la fachada. «Mira», dijo, «la casa parece más clara». Y tenía razón. Había luz en las ventanas, risas en el aire, vida en cada rincón. Cuando todos terminaron de comer, Sergio sacó de una caja una placa de cerámica que había mandado hacer en secreto. Decía: «Esta casa no se hereda, se cuida». La colocamos juntos en la entrada principal, justo al lado del olivo. Nadie habló durante 1 minuto. Solo se escuchaba el canto del mar al fondo y el zumbido de las abejas en las flores. Esa frase, tan simple, lo resumía todo. Durante tanto tiempo había creído que el legado era lo que se dejaba escrito en una escritura, pero no, el verdadero legado es lo que sobrevive dentro de quienes permanecen. Al caer la tarde, me quedé solo en la terraza. Las luces del porche se encendieron solas, como siempre. El aire olía a lavanda y a sal. Desde allí, veía a Lucía recoger los platos, a Sergio reír con sus hijas, al mar calmo detrás de todo. Pensé en Mario. No con rabia ni con tristeza, sino con una especie de ternura cansada. Quizás algún día vuelva. Quizás no. Pero ya no era una herida abierta, sino una ausencia que sabía convivir con el resto. La casa, por fin, había aprendido a perdonar sin olvidar. Apoyé las manos sobre la barandilla y miré el horizonte. El cielo se tiñó de cobre, igual que aquel primer verano cuando todo empezó. La fuente del patio seguía murmurando el mismo sonido del río donde conocí a Lucía. Y sentí, con una claridad serena, que habíamos llegado al final del ruido. No a la victoria, ni al olvido. A la paz. El sol se escondió detrás del Mediterráneo y la brisa trajo un último respiro cálido. Le di un sorbo al café ya frío y pensé: no construí esta casa para tener razón. La construí para volver a sentirme en casa. Y, por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró conmigo.